Sean muy bienvenidos a nuestro programa Diálogos con la Realidad. Tengo el agrado de estar hoy con Ruth Muñoz, de Argentina, y con Álvaro Aguilar, de aquí de México, dos compañeros que vendrán a compartirnos el tema de las finanzas solidarias, de las finanzas populares, no solo en México, sino también en Latinoamérica. Pero pensando un poco en este tema, lo que veía importante de por dónde empezar es ¿qué son las finanzas? Esto que tantas veces se escucha, se leen noticias, se leen personas que hablan, que se les echa la culpa de muchas situaciones. Esto se debe al sistema financiero, no hay empleo por las finanzas o los grandes monopolios financieros. Pero, ¿qué son? Les propongo que me lo cuenten, me lo expliquen, como si fuera un primo lejano, un amigo que no está en este tema, que no tiene ni idea del tema. ¿Cómo sería la forma más fácil de explicarlo? Adelante, Ruth. Las finanzas pueden ser instrumentos, instituciones o prácticas que se relacionan con la economía real, con la vida real, para facilitarla. Esa fue como originalmente cuando se crearon. Si incluimos dentro de las finanzas a las cuestiones monetarias, al dinero, básicamente originalmente existía el trueque, y para poder intercambiar había que estar buscando una doble coincidencia de deseos. Yo tengo esta pollera de una cooperativa de Argentina, Sonco, pasamos el chivo, y vos tenés esas zapatillas. ¿Cuánto valen tus zapatillas? Hay horas de trabajo y teníamos que estar buscando, yo querer esas zapatillas, vos querer mi pollera. Era como muy trabajoso. Entonces ahí originalmente se empezó a inventar de distintas formas, es larga la historia, pero se empezó a inventar el dinero que facilitara estos intercambios. Originalmente podía ser sal, por ejemplo, hasta que varios años después vino en esto de los papeles físicos reales, que sabemos que tienen ese valor y que nos sirven para ya ponerle un numerito, y que todos generalmente aceptamos ese valor y sabemos que esos billetes representan esto para poder facilitar los intercambios. Pero, por ejemplo, otra de las funciones que tiene el dinero es que, además de facilitar los intercambios, decimos reserva de valor. Si nosotros guardamos y acumulamos en la moneda que sea, en pesos mexicanos, pesos argentinos, dólares, euros, y vamos juntando de a poco, sea que lo ponemos en una institución intermediaria o de otra forma lo ahorramos, cuando vamos a buscar se supone que, salvo condiciones de inflación o lo que fuera, ese valor va a servir. Va a estar representado por ese dinero. Entonces genera, de cierta forma, un efecto bastante contrario, que es, en lugar de estar facilitando los intercambios, se está quitando circulante para poder acumular ese valor. Y ahí empezaron también a crearse otros tipos de instituciones intermediarias financieras que crearon condiciones para patrones quizás un poco más especulativos y que permitían ir separando la función originaria del dinero, y con instrumentos financieros muy básicos de facilitar o los intercambios, la compra, la venta, la remuneración del trabajo, acceder a un crédito para ampliar una planta, lo que fuera, y empezaron a hacer con un patrón que en el sistema capitalista es hegemónico, que se rige por maximizar las tasas de ganancias en plazos cada vez más cortos. Empezaba a ser más rentable, en lugar de, por ejemplo, dedicarse a captar ahorro y realizar créditos, por ejemplo, dedicarse a manejo de activos financieros, de un mercado de capitales que va a ser mucho más rápido, más instantáneo, de circulación global, que una mera, y para nosotros muy necesaria, intermediación financiera entre el crédito, entre el ahorro y el crédito en una misma localidad, en una misma provincia, en un mismo país. Esto último que nos decía sería, en vez de pasar a hablar de polleras y pantalones, se empezaron a hablar de cosas y a usar herramientas financieras para cosas que no podíamos tocar, para situaciones, decisiones que no estaban vinculadas con lo que las personas vivían todos los días. Es mucho más intangible, es mucho más difícil atarlo a hombres, mujeres, niños de carne y hueso que trabajan para el café, para la producción, para la confección de textiles o lo que fuera, y ya pasa a dar prácticamente todo lo mismo, porque hay una obsesión muy fuerte en la cuestión esta de
maximizar ganancias en plazos cada vez más cortos posibles. Por ejemplo, digamos, cuando estaba surgiendo el Foro Social Mundial había un movimiento que se llamaba Momomo, que decía que de todas las operaciones que se hacían a nivel mundial, solo el 3% requerían de dinero en términos físicos. El otro 93% era dinero virtual, que se realizaba, o puede ser dinero plástico con las tarjetas de crédito, o el simple registro en algún sistema informático, porque también la tecnología permitió esto, y que se fueran generando transacciones que van perdiendo de vista cada vez más estos fenómenos a nivel real. Como Álvaro, vos que estás en Cuetzalan, aquí en la Sierra Norte de Puebla, una localidad muy, muy bonita y con todo un desarrollo productivo, pues es una zona de biodiversidad muy rica, ¿cómo ven ustedes? ¿Cuál sería tu reflexión sobre esto que nos cuenta Ruth? Bueno, yo quisiera dar el concepto que el común de los mexicanos y sobre todo quienes vivimos en el campo tenemos de las finanzas, ¿no? Casi siempre lo referimos a la institución que se conoce como que es la responsable de manejar el dinero de la gente, captando ahorros y dando créditos, ¿no? Y que son los bancos. Lamentablemente aquí en México la experiencia que tenemos, sobre todo quienes vivimos en el campo mexicano y más en las zonas indígenas, es que los bancos no están dispuestos a llegar hasta estos lugares a impulsar el desarrollo con el manejo de los recursos económicos. ¿Y qué sucede cuando algún banco se atreve a llegar a estos lugares? Pues que sí capta ahorro y está muy interesado en captar el ahorro de la población. Sin embargo, la población y las actividades a las que se dedica difícilmente son sujetos atractivos para darles crédito. Entonces, ¿qué es lo que han venido haciendo los bancos? Pues que han captado el ahorro y ese dinero lo sacan de la región para llevarlo a otras partes y pues más que apoyar el desarrollo, al sangrar a la región, pues están atrasando más el desarrollo, si así lo podemos llamar, ¿no? A nivel internacional también quisiera destacar que ya es muy común que se hable de que hay organismos internacionales financieros, pues que en las últimas décadas se han sobrepuesto sobre gobiernos, ¿no? Y son los que han dictado las reglas de cómo deben de trabajar, sobre todo los países que requieren de financiamientos. Y podemos referirnos al Banco Mundial, podemos referirnos al Fondo Monetario Internacional, al BID, que cuando un país como México, y sobre todo la mayoría de los que vivimos en Latinoamérica, requieren de un financiamiento, pues sí, se los dan a los gobiernos, pero poniéndoles condiciones. Condiciones que responden a los intereses de los dueños del dinero o de los países de donde proviene ese dinero, que son los países que han explotado las riquezas de otros países para acumular ese dinero y que entonces las políticas que imponen pues no son en beneficio de la población de esos pueblos a los que les prestan el dinero, sino más bien son restricciones para que ellos puedan pues, seguir saqueando a nuestros pueblos. Y lamentablemente en América podemos decir, por lo menos de lo que nosotros sabemos, de dos casos que han sido muy significativos como buenos seguidores y alumnos de estas políticas, ¿no? Una en Chile, tiempos de Pinochet, y otra, pues México, a partir de los 80, que todo mundo reconoce que ha sido el mejor alumno para seguir estas políticas neoliberales que en lugar de impulsar el desarrollo, lo que han traído es más y más pobreza. Pero entonces, a ver si estoy entendiendo bien. Me están contando que personas que trabajan, personas del día a día, ahorran su dinero en ciertos bancos, pero que ese dinero de repente ya no está más donde ellos están. Y no solo no está más, sino que tampoco les vuelven beneficios de herramientas, sistemas, mecanismos de crédito para poder seguir trabajando, para poder mejorar sus condiciones, para poder invertir, para poder irse de vacaciones. Ese dinero se vuelve de todo el mundo, se vuelve como fantasma. Se va de, si yo vivo en Cuetzalan y ahorro,
ese dinero ya no dispongo más porque no tengo un crédito que me sirva. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué es lo que pasa? A ver, como decía Álvaro, digamos, considerando a los bancos como las instituciones intermediarias típicas, ellos necesitan de este recurso monetario para poder hacer su trabajo, y originalmente cuando se crearon los bancos era para poder dar crédito. Y esa era la principal función que tenían, intermediar entre aquellos que tenían algún sobrante por mes, digamos, y aquellos que lo necesitaban. A unos le cobraban una tasa de interés, a otros se las tenían que pagar, y la diferencia entre esas tasas era el principal ingreso que tenían los bancos. Cuando se fue financiarizando la economía y se fueron creando condiciones de posibilidad a nivel tecnológico, a nivel de regulaciones políticas, con esta orientación neoliberal, que fueron cada vez menos los controles que había sobre la actividad financiera, sobre las fronteras y demás, en esto que se dice la globalización neoliberal. Muchas veces nos olvidamos del adjetivo de este fenómeno. Lo que se fue generando es que se empezaron a desintermediar, cada vez se empezaron a dedicar mucho menos a esta actividad de ser intermediarios entre el ahorro y el crédito, y pasó a ser más rentable que esa diferencia de tasas que generaban a través de esa actividad de intermediación. Por ejemplo, el manejo de activos financieros, ya no en el sistema de negociación de deuda, como es el más básico a nivel financiero, sino en el mercado de capitales. Y con un sistema capitalista que se rige por crear condiciones para, a nivel privado, individual, de algunos pocos, maximizar la tasa de ganancia en los plazos cada vez más cortos posibles, estos bancos empezaron a, en lugar de seguir intermediando, si vemos la cantidad de actividades y las carteras, de dónde vienen la mayor cantidad de ganancias para los bancos, vienen mucho más del manejo de estos activos que de intermediar en ahorro y crédito. Esto por un lado. Y por el otro lado, una cuestión que es bien importante, es que cuando pensamos en una población, en una zona como la que nos estaba planteando el compañero Álvaro, para otorgarles crédito a ellos, en general esa población en los términos convencionales, en los indicadores que les suelen enseñar a los evaluadores de riesgo crediticio, a los economistas, a los administradores, a los ingenieros financistas y todas esas profesiones que se van especializando cada vez más en esto, es a mirar una serie de cosas que la mayoría de la población, y sobre todo en nuestros países de América Latina, no entra, no pasa. Son considerados como no sujetos de crédito por ser muy riesgosos para los bancos, para lo que el banco mira. Muchas veces en mi país se dice, en realidad los bancos le dan crédito a quienes ya lo tienen, a quienes ya tienen dinero, a quienes no lo necesitan. Y quienes lo necesitan, cuando se los empieza a evaluar por todo este tamiz de indicadores, terminan siendo no sujeto de crédito. Quizás es la misma persona que por la puerta de venga y deposite sus ahorros es muy bienvenida. Ahora, cuando un tiempo después tuvo una emergencia familiar o necesita irse de viaje, de estudios, quiere ampliar su casa, quiere lo que fuera, y que no alcanza con los fondos propios, con el círculo cercano no alcanza para prestarle, y va a un banco, ahí ya no, ya deja de ser esa persona bienvenida y empiezan a pasarle todos estos indicadores por los cuales en general no son aprobados. ¿Me contás un ejemplo, por favor, de en su región una persona que vive eso, ¿no? Que ahorra, pero que a la hora de ir a pedir crédito no da las condiciones, no puede, no es beneficiario, no tiene los requisitos, lo que les piden? ¿Qué hace esa persona? Mira, lo que venía sucediendo es que estas personas que se dedican sobre todo a la producción del café, en los años buenos donde había buena cantidad de producción, pero además los precios internacionales del café estaban por encima de lo común, les permitía tener algo de dinero para poderlo ahorrar. Y la única alternativa que tenían pues, era la sucursal del banco que estaba allí en la región. ¿Y qué sucedía cuando ellos, ante una emergencia, Claro. por alguna enfermedad, o al querer construir su casa, o ya no
lo veamos para otra actividad, sino la misma actividad de donde salió su ahorro para quererlo invertir al cafetal, iba y solicitaba un préstamo y la respuesta que le daban es, pues para la actividad que tú quieres este recurso, no es sujeta de atención por parte nuestra. Y además, para los recursos que tú necesitas, por los montos que son tan pequeños, pues no hay tampoco la disposición por parte del banco para darlo, ¿no? Ante esta situación, ¿qué era lo que sucedía con la mayor parte de la población que tenía esas necesidades y que de alguna manera tenía que resolverlas? Pues acudir con los agiotistas, con los prestamistas particulares, que ellos pues eran personas normalmente que sí tenían recursos y los tenían en casa, no los tenían en el banco, los tenían en casa, porque sabían que constantemente iba gente a solicitarles estos préstamos y ellos sí estaban dispuestos a dar estos préstamos, pero con tasas de interés muy altas, ¿no? O sea, el préstamo de inmediato se daba, pero a cambio tenía que llevarse como garantía la escritura o el documento que avalara algún bien. Con tasas de interés tan altas que para la mayor parte de la población lo único que podían estar abonando eran los intereses que mes con mes tenían que estar pagando, porque esos tienen que pagarlos en forma mensual, tasas del 10, 15 y hasta 20% mensuales, ¿no? ¿Qué sucedía cuando llegaba la hora de que se venció el plazo al que se les prestó y que no habían abonado casi nada porque todo se había ido en pagar intereses? Pues que entonces el agiotista fácilmente decía, no cumpliste con el compromiso, entonces ahora el bien que me dejaste en garantía, pues pasa a ser propiedad mía. Y fue muy común ahí en la región que muchas familias perdieran hasta 1 hectárea de terreno por préstamos de 5 o 10 mil pesos. O sea, el valor del dinero que habían recibido era una 10ª parte de lo que valía el bien que perdían, ¿no? Y en sentido contrario, ¿qué es lo que sucedía con estas familias que se dedicaban a hacer estos préstamos? Pues acumularon más y más y más bienes y eso pues, también les generaba más riqueza, ¿no? Bueno, tenemos un panorama negro, tenemos un panorama difícil. Vamos a ir a una breve pausa, los invitamos a que se queden con nosotros porque en el siguiente capítulo vamos a empezar a hablar un poco más de esperanza. Vamos a empezar a decir, ¿solo esta es la única opción? ¿La única opción es el agiotista? ¿O empezar a acumular para que el banco sí nos dé crédito? ¿Qué otras opciones tenemos? Los esperamos por aquí en breve. Hemos regresado a Diálogos con la Realidad. En este segundo bloque vamos a seguir conversando de finanzas solidarias, finanzas populares. Muy bien, no nos dejen con ese sabor amargo con el que terminó nuestro primer bloque, en el que nos planteaban de manera simple y con ejemplos el panorama de las finanzas a nivel mundial, a nivel global, desde nuestras regiones como Cuetzalan hasta esta globalización neoliberal, ¿no? Me gustaría poder entrar ahora en qué alternativas tenemos, ¿no? Yo pienso en mi hijo pequeño, ¿qué otras posibilidades le voy a dejar de qué hacer con su ahorro, dónde tomar crédito? ¿Existen otras posibilidades? Yo sé que sí. Entonces te pido, Álvaro, por favor, que nos cuentes la experiencia de ustedes en Tosepan-Tomin. Bien, Tosepan-Tomin nace en 1998, o sea, ya tiene 17 años que fue constituida. Es una cooperativa de ahorro y préstamo que se encuentra en la Sierra Norte del estado de Puebla, específicamente su sede es Cuetzalan, pero que nace a raíz de un movimiento cooperativo que inició hace 38 años, en 1977, que se preocupó sobre todo por ir viendo cómo lograr que la población de menos ingresos, población indígena en su mayoría, resolviera sus necesidades más básicas, como es el acceder a alimentos básicos a precios razonables, porque había una especulación muy fuerte y los precios estaban muy altos. La siguiente atención que hizo este movimiento cooperativo es cómo lograr que los productos que se cosechan ahí en la región se pudieran vender a un precio mejor, como es el café y la pimienta, que son productos de exportación,
pero que lamentablemente en la región el intermediarismo era tan fuerte que los precios que se ofrecían a los productores eran muy bajos. Durante más de 20 años, la organización estuvo tratando de resolver estos problemas y llegó un momento en donde se dijo, bueno, tenemos que entrarle también al aspecto financiero, porque ¿qué venía sucediendo en todos esos años? Que la organización, por ser una cooperativa de consumo o de producción que había logrado avanzar y que podía ser sujeta de crédito como organización para hacer sus actividades de acopio, comercialización, no lograba como organización que los socios en lo particular, cada persona, pudiera acceder a financiamientos. Para ello seguía vedado el préstamo y tenía que seguir acudiendo ante los intermediarios particulares, los agiotistas, los usureros. Entonces fue en 1997 cuando se cumplían los 20 años del movimiento cooperativo y a través de un análisis profundo que se hizo, qué queremos lograr en los próximos 20 años, que se toma la decisión de decir, necesitamos tener un organismo financiero propio que nos permita financiar a todas las actividades que realizamos como organización, pero también que se les dé financiamiento a cada socio que lo requiera y que no tenga que estar acudiendo a los agiotistas. Fue así como nace la Tosepantomin. Es una palabra náhuatl que significa dinero de todos. Y el objetivo que se trazó es decir, a través de ahorros vamos a poder otorgar créditos a nuestros socios. ¿De dónde van a venir los ahorros? Pues de los mismos socios. En la actualidad podríamos decir que estamos trabajando con más de 32,000 socios de toda la sierra, que estamos influyendo en 410 comunidades donde viven nuestros socios, quienes mes a mes se reúnen, platican sobre sus cosas, toman decisiones y donde pues también la organización les lleva el servicio hasta la comunidad para captar el ahorro, poder también recibir las necesidades de crédito para darles estos financiamientos. ¿Sí? Ahorita ya tenemos 17 años trabajando y una premisa que nos trazamos nosotros es decir, tenemos que partir de que quienes van a dar sus ahorros, quienes van a tenerle la confianza a la organización para entregar los ahorros en la cooperativa, deben de recibir una tasa de interés que esté por encima de la inflación para que su dinero también siga creciendo. Y que los créditos que se otorguen sean con una tasa de interés lo más baja posible para que les permita que la inversión que hagan pueda generar recursos para que no solo se pague el financiamiento que reciben, sino también las tasas de interés y todavía haya algo de excedentes para la familia y para resolver otras necesidades. Esa ha sido la política que ha seguido la organización y yo diría que después de estos 17 años hemos logrado que nuestros socios tengan dos culturas que antes no se percibían o no se tenían. Una de ellas es la cultura del ahorro. Los ahorros que actualmente maneja la organización son más o menos de 300 millones de pesos. Para una zona como la nuestra es mucho dinero. Y también la otra cultura es la del pago. Nuestras carteras en mora vencida andan por el 1.8 o 1.7% del total de créditos que otorgamos. En ese sentido nosotros decimos que la Tosepantomin ha sido una alternativa para que ya nuestros socios no tengan que acudir a los agiotistas, pero que también su dinero no se deprecie. Si ahora lo depositan en la cooperativa, su dinero no solo conserva el valor que tenía en el momento que yo lo entregué como ahorro, sino que todavía tiene un valor un poco mayor por la tasa de interés que está por encima de la tasa de inflación. Qué interesante, porque seguramente los pueblos originarios, indígenas que de esa región, desde toda su historia tenían prácticas de intercambio.
pero llegado un momento de mercado como es el que estamos viviendo hace algunos siglos, necesitaban otras herramientas, ¿sí? Y se van generando siempre herramientas, pero no eran las herramientas que ellos elegían, no era el modo de usar el dinero que ellos iban a poder elegir, que iban a poder tomar la decisión de qué manera querían y a qué querían que sirva. Así fue que Tosé Pantomin es una experiencia muy interesante porque no quisieron quedarse al margen de eso. Y seguramente me imagino que en aquella asamblea de los 20 años no debió ser fácil decir, le entramos al tema financiero, creamos nuestra propia caja, porque seguramente había temores, había desconocimiento, seguramente había dudas. Mucha gente les debe haber dicho, pero ustedes con crédito, ustedes haciendo como si fueran un banco, ustedes vayan al campo, ustedes sigan en sus parcelas, en su milpa. Y fueron más fieles a sus propios conocimientos, a sus propias creencias para generar una respuesta. Pero esto solo sucede en comunidades indígenas, Ruth. ¿Solo sucede en la gente de Cuetzalan que está un poco loca? ¿O vos conocés alguna otra experiencia? A ver, pensando en el panorama negro con el que terminamos en el primer bloque y las caricias al corazón y al alma que nos da Álvaro contándonos esta experiencia, afortunadamente existen muchísimas experiencias a lo largo de toda nuestra región. En nuestra universidad, la Universidad Nacional de General Sarmiento, hace unos años que nos dedicamos a tratar de reconocerlas, de diferenciarlas, de ver qué particularidades tienen, sobre todo en nuestros países, de América Latina. Con algunos tenemos más cercanía, más relación y los conocemos más en profundidad, y con otros menos, pero es muy grande esta fuerza de tratar de defender los propios intereses y las propias necesidades que tienen nuestros pueblos y de ahí ir viendo qué instrumento financiero, en este caso ahorro y crédito mencionado el compañero, qué institución, en este caso una cooperativa de ahorro y crédito, donde los fondos provienen del propio ahorro de nada más y nada menos que 32.000 socios. Esa es otra cuestión en general, si tiene que ver con la economía popular, con la de las mayorías, es algo que es chiquito, que es defectuoso, que es para pocos, que no tiene alcance. Este ejemplo está mostrando, tenemos la capacidad de bancárnosla y de organizar una institución con 32.000 socios y no vamos a depender de una institución financiera tradicional, convencional, que ya sabemos que no se relaciona con nosotros o lo hace solo para captar nuestros recursos y llevárselos afuera. Del trabajo que venimos haciendo, nosotros reconocemos 6 modalidades distintas que les decimos que son alternativas a esta exclusión y racionamiento financiero que se le hace a las mayorías desde las finanzas hegemónicas, donde el cooperativismo de ahorro y crédito es una de ellas y es de las más tradicionales, decimos nosotros. Surgieron originalmente en Inglaterra con los pioneros de Rochdale, en el corazón de cuando empezaba a mostrarse la crisis de la revolución industrial capitalista. Y ahí fueron los trabajadores que necesitaban para sus actividades organizarse con una institución propia, porque también ya encontraban que eran aceptados como ahorristas, pero no a la hora de prestar crédito. Necesitaban facilitar una cooperativa de consumo, que había sido la actividad madre, y para la provisión de esos bienes y servicios que se intercambiaban ahí, y ahí fue que crearon estas instituciones que siguen los principios de la ASI, de la Alianza Cooperativa Internacional. Tiene que ver con la adhesión voluntaria, con la participación, con las personas, los miembros, antes que el capital, y que van a decidir no en función de los aportes que tengan en una mesa de accionistas, como es lo típico en una institución intermediaria convencional, sino que cada uno va a tener un voto y otra serie de principios. Pero así como esa hay otras, y quizá de ahí creo que es una cuestión bien interesante. De las más propias de las comunidades indígenas son las que nosotros identificamos con la categoría de finanzas comunitarias,
donde la comunidad es el todo. Hay otras experiencias que van a surgir más recientemente donde lo comunitario es un recorte, es un grupo, hay un foco en las mujeres, son 14 miembros. No, aquí la comunidad es el todos. Con la traducción del dinero de todos, a mí me pasó un estudiante en un curso que di en Ecuador, dijo, ese fondo es el fondo de los ancestros y es de todas y todos. Fue como decir, no es que estamos especulando, lo tenemos que cuidar, tiene que mantener la capacidad adquisitiva que tiene ese fondo, lo tenemos que hacer crecer, tenía otra relación, no estábamos hablando de dinero y de tasas de rentabilidad, justamente era para satisfacer a las necesidades. Y otra que es de las más básicas, nosotros les decimos las finanzas populares, que esas sí son como los mecanismos más elementales, que es a lo primero a lo que recurrimos en un préstamo de un compañero, de un vecino, en hacer una rosca, asca, tanda, dependiendo del país por el que andemos de nuestra linda región, el nombre que va a tener y que quizá por sorteos se van asignando estos créditos. Otras formas un poco viniendo más para el nivel institucional, que son bien importantes para nuestros países, surgieron cuando todavía teníamos aspiración de desarrollo nacional en nuestros países, 40, 50, hasta los 60, y se crearon instituciones que eran bancas de fomento, bancas de desarrollo, donde había préstamos de montos bien grandes, plazos largos, muy pensando en cómo hacemos para cambiar las estructuras que hacen que lleguemos tarde, lleguemos últimos para el beneficio de esta modernización, o no lleguemos, o en las condiciones en las que solemos llegar. Entonces ahí se crearon toda esta serie de instituciones que muchas lamentablemente fueron desmanteladas, y también hay un trabajo de, bueno, ¿cuáles son? ¿Dónde están? ¿Están trabajando para las mayorías? ¿Están trabajando para las corporaciones globales? Otras digamos, en gran parte como crítica a estas modalidades de finanzas del desarrollo, surgieron las microfinanzas, más desde inicios de los 70 se crearon en paralelo, sobre todo en Bangladesh, con la experiencia del Grameen Bank y de Yunus, que fue Premio Nobel de la Paz y que es muy reconocido, y de una organización norteamericana que se llama Acción Internacional, que trabaja mucho con la USAID de cooperación estadounidense, que lo que hicieron fue cómo hacemos para estos que, decíamos en el primer bloque, no son sujetos de crédito, quizá no tienen una garantía real y son excluidos. Inventaron una serie de mecanismos, de tecnologías financieras, como la más conocida se le llama de grupo o garantía solidaria, donde no tengo una casa, no tengo una referencia personal que me pueda decir, bueno, en caso de no pagar yo, se ejecuta la casa o paga mi vecino, mi amigo, este referente, y se creó esto que se eligen entre vecinos, entre conocidos, para acceder a este crédito, conforman un grupo y todos se hacen mutuamente responsable por la devolución, no del préstamo que cada uno resolvió individualmente, sino del conjunto, y ese fue una forma de avanzar en este acceso. Y otras de las modalidades, estas vienen más que nada de Europa, son de finanzas éticas. Lo que van a hacer es decir, bueno, a ver, desde el origen de los fondos hasta el destino, tenemos que garantizar que se está trabajando en relación con las finanzas, pero con ciertos principios éticos que se están cumpliendo. Aquí no hay lavado de dinero, aquí no hay explotación infantil, aquí no hay un daño irreversible al medio ambiente, y si lo hay, con ustedes no nos relacionamos. Y entonces son criterios negativos, es de dejar afuera. Y por último reconocemos una que decimos es la séptima modalidad, que son distintas políticas públicas que se van dando en varios de nuestros países, que utilizan una modalidad, un instrumento, una institución de las 6 modalidades anteriores para dirigirse a determinada población, y entonces se convierten no solo en instrumentos financieros alternativos, sino también en instrumentos de política desde el Estado. Qué bueno. Creo que vamos a terminar este bloque no tan
pesimistas, con un panorama no tan negro. En unos pocos minutos nos han compartido una experiencia muy potente, muy concreta y muchas modalidades. 7 en concreto, que me imagino que cada una de ellas daría para un programa entero. Pero entonces vamos a ir a una pausa para poder cada uno tomar un cafecito en su casa, poder descansar, quedándonos pensando en que hay posibilidades, que hay alternativa, que no es la única opción ir a un banco y seguir las reglas que nos imponen, las únicas que hay ahí, sino que tenemos posibilidades junto con otros. Eso es algo que quiero destacar. Ninguna de las experiencias que estamos poniendo sobre la mesa son solos. Son yo adentro de mi casa, solo con quizás mi familia y nadie más. Tenemos que animarnos a salir, a encontrarnos, a mezclarnos, a compartir para crear nuevas realidades. Les agradezco mucho y vamos a ir a una pausa. Estamos de vuelta para nuestro tercer bloque de Diálogos con la Realidad. Me gustaría comenzar preguntándoles ¿cuál es la diferencia en concreto si yo voy a ahorrar a un banco convencional o a ahorrar a un sistema de finanzas solidarias, de finanzas populares? ¿Qué diferencia tiene en concreto, ¿no? Como si fuera un usuario? ¿Cómo me responderías, Álvaro, a esta pregunta? Bueno, primeramente yo diría que si se va a un organismo solidario de banca popular, lo que va a suceder con el dinero que ahorras es que ese dinero se va a utilizar en la misma región, con la misma población que vive cerca de ti, porque esa es la finalidad, ¿no? Captar el ahorro de quienes viven en la zona para regresárselos a los que lo necesitan como crédito. Esa sería la primera. La segunda es que las tasas de interés, por lo menos eso ha sido algo que nos ha preocupado mucho, deben de ser de tal magnitud que el dinero que tú ahorras no pierda su valor en el transcurso del tiempo, más bien que también gane más valor, ¿sí? Entonces las tasas de interés van a ser mucho más altas que las que te ofrece la banca tradicional, ¿no? Y por último, el que pues va a haber la garantía de que vas a estar sabiendo de qué está pasando con tu dinero. En nuestro caso tenemos asambleas cada mes y cada mes les tenemos que estar informando a los socios los estados de resultados de los recursos que se manejan. Y al año se hace una asamblea masiva para también informar cómo nos fue en el año y luego decir de estos excedentes que hubo, ustedes decidan en qué los vamos a utilizar. Y curiosamente, allá no se decide por la mayoría de los socios de qué hay que repartirnos de lo que se ganó, sino más bien es decir, bueno, ¿cómo podemos hacerle para que esos recursos que son como excedentes puedan llegar a nuestras comunidades para hacer alguna obra de tipo social que beneficie a la comunidad? O para emprender alguna nueva actividad que nos va a servir a todos los socios que vivimos aquí en esta región, ¿no? ¿Pero la gente comprende los números de una cooperativa que maneja 300 millones de pesos? ¿300 serán? Sí. ¿Cómo es eso? Porque en general está la idea de el tema de finanzas no se entiende mucho. Y no hablo de gente que fue a la universidad o no fue a la universidad, formada o no formada. Es un tema para algunos pocos que se dedican a eso, que le saben a los números. ¿Cómo hacen ustedes para que todos los socios de la cooperativa, 30.000, puedan comprender qué pasó con el dinero, cuánto entró, cuánto salió, qué créditos, cómo están los pagos? ¿Cómo lo hacen? Es muy sencillo. Nos costó mucho trabajo al principio, hasta nosotros entender los estados de resultados, los estados financieros. Sin embargo, con el tiempo vimos la necesidad de adaptar los conceptos a lo que la población, a lo que los socios pudiera entenderlo fácilmente, ¿no? Y ahorita podemos decir que los estados que se le entregan a los socios para que los revisen, pues son con palabras, con conceptos muy sencillos en donde lo que se muestra a final de cuentas es cuánto recurso es el que tienen, de dónde proviene
cuánto está colocado como créditos y cada final de mes cuáles son los resultados. ¿Hay excedentes o no hay excedentes y de qué tamaño son, ¿no? Eso es mes con mes. O sea, no son unos estados de resultados muy elaborados que difícilmente los puede entender el común de la gente, sino que los hemos adaptado a nuestra población, que la mayor parte de ellos es población indígena. Y a nosotros nos sirve mucho el que cada mes los socios que viven en un pueblo se reúnan en su propio pueblo para tener una asamblea de socios. Y ahí es donde se les da a conocer la información de los estados de resultados, ¿no? Entonces podríamos decir que en la banca tradicional, en la banca convencional, por un lado ahí se generan conceptos, se generan modos de presentar los números, lo que está sucediendo, muy incomprensibles, ¿no? Y que yo creo que no es algo que quizás no se dan cuenta, no es algo que se les pasó, sino que es algo que se genera conscientemente. Cuanto menos gente entienda, menos va a poder aportar, menos va a poder participar, menos decisiones van a poder tener y va a ser un grupo reducido que va a tomar las decisiones sobre el dinero que no es suyo. Entonces eso aleja cada día más, a más que le da vergüenza a la gente decir no estoy comprendiendo qué me están diciendo, porque parecería que es súper simple y lo plantean como algo simple, pero que en realidad tiene una lógica y un modo de expresarse muy, muy complejo. Y por otro lado, la comodidad de nosotros como usuarios de un sistema financiero tradicional en el cual le entrego mi dinero y dejo que ellos decidan absolutamente todo. Y no me comprometo. A lo más voy al banco a hacer un trámite, a lo más atiendo cuando me llaman o llamo al 01800 para hacer alguna consulta, pero no me involucro, no le dedico tiempo. La propuesta de las finanzas solidarias, de las finanzas populares es involucrarse, es estar, es dedicarle tiempo, es querer aprender, poder preguntar, hacer esfuerzos para que seamos más los que comprendamos, ¿no? Yo lo resumiría en dos cosas. Sí. La banca tradicional busca buenos clientes. Las finanzas populares buscamos buenos socios y socios participativos que aporten para los ahorros, que también reciban financiamientos, pero sobre todo que tomen decisiones. Perfecto. Eso no se da en la otra banca. ¿Qué otra experiencia nos podrías compartir en este tema, Ruth, de cuál es la diferencia? ¿En qué se diferencia en concreto un sistema financiero tradicional, masivo, al que acceden la mayoría de las personas del mundo, a muchas experiencias también muy grandes, también muy importantes, y que tiene otro modo de funcionar? ¿Cuál es ese otro modo? Es un tema que es apasionante y que cuesta poder resumirlo en breves palabras. Acuerdo totalmente en términos del instrumento ahorro que decía el compañero, en que esos son sin duda las principales características. Quizás agregaría esto que inicialmente no se le piden tantos requisitos. A veces en un banco convencional si no se ahorra una determinada cantidad. Determinada cantidad, no tengo idea cuánto es el mínimo aquí en México, pero digamos, si no se tienen 100 pesos de ahorro por mes, ni se le ocurra, por aquí no. Y acá se crean instrumentos que son mucho más flexibles para que puedan ser efectivamente accesibles para la mayoría y no para una élite que efectivamente es la que puede ahorrar y es la que después va a ser un buen cliente para, de nuevo, maximizar tasa de ganancia en plazos cada vez más cortos. Afortunadamente hay muchas diferencias, quizás alguna de la que me gustaría agregar y por lo que nos está pasando de crisis cada vez más frecuentes y cada vez más graves y cada vez con consecuencias para todos más grandes y cada vez con estados nacionales más maniatados, obligados a producir luego rescates financieros, no a nuestras instituciones, sino a las convencionales, cómo se comportan unos y otros ante las crisis. Nosotros vemos que en realidad las entidades financieras convencionales lo que hacen es provocar, generar directamente las crisis con esos patrones especulativos que tienen. Y en países como los nuestros, que
en términos más convencionales diríamos, tienen sistemas financieros mucho menos desarrollados o más incompletos, donde están concentrados, son pocos actores, la mayoría son de propiedad extranjera y todo esto fruto de las políticas que, como decía el compañero, iniciaron con el golpe a Allende en Chile y siguen con las diferencias, con avances y retrocesos, con lo que se ha dado en los últimos más o menos 10 años en varios de nuestros países, pero hay cuestiones estructurales sobre los que no se han modificado. En nuestro país, en Argentina, por ejemplo, el sistema la ley de entidades financieras vigente sigue siendo la de la dictadura, donde, por ejemplo, prácticamente redujo primero una mitad y hoy en día a su mínima expresión al cooperativismo de ahorro y crédito. Hoy tenemos solo un banco cooperativo y tenemos solo 2 cajas cooperativas de ahorro y crédito funcionando. Cuando hablábamos de más de la mitad de 700 entidades que eran, más de 400 eran cooperativas. Hoy son alrededor de 70, 80 y tenemos solo estas 3. Digo, son números que es necesario como tenerlos en cuenta porque no son cuestiones abstractas de las que hablamos en este sentido. Y por otro lado, ¿qué es lo que hacen las entidades solidarias con respecto a la crisis? Morigerarlas, frenarlas, sostener. No se está mirando y pensando en un patrón de huida de capitales y demás, porque justamente en lo que se está pensando es en facilitarle la vida a todo un conjunto de hombres, mujeres, niños, parcelas que están alrededor de esas instituciones. No es algo que está afuera, que está mirando para afuera, sino que está imbricado en el territorio, decimos nosotros. Y en ese sentido justamente no van a funcionar como colchón, como freno. Por ejemplo, este único banco cooperativo que tenemos en Argentina, que es el Credicop, fue el que menos retiro de depósitos tuvo durante la crisis nuestra del 2001-2002. Y así, si empezamos a mirar indicadores un poco más finos, vemos que se comportan bien distintos porque son instituciones más sanas, no son instituciones que están pensando solo en esta racionalidad tan instrumental de maximizar ganancias, sino que están pensando en ser un medio para otro fin. Y en ese sentido es que también se comportan distinto al respecto de las crisis. ¿Y cuál dirían ustedes, de manera muy breve porque no nos queda tanto tiempo, qué es el rol del Estado en estas finanzas solidarias? ¿Lo mejor es dejar totalmente al margen al Estado y organizarnos por nuestro lado? ¿Es dialogar con el Estado? ¿Es articular? ¿Es demandarle? ¿Cuál dirían ustedes de su experiencia que es el papel que debe jugar los Estados locales, nacionales, también internacionales para promover unas finanzas alternativas, éticas, solidarias? Lo primero que me sale a decir es, hay estados y estados, hay gobiernos y gobiernos, y a nivel internacional justamente lo que nos pasa es que hay una falta de regulación de estos movimientos internacionalmente. Específicamente con este tema que estuvimos conversando de las finanzas populares, como dicen acá en México, finanzas solidarias decimos nosotros, incluyendo las populares entre ellas. Claramente hay algunos países que tienen la avanzada y otros que van más detrás y otros que directamente están limitando el potencial que tienen estas prácticas. Me centraría para este poquito tiempo en los primeros, fundamentalmente, salvo por algunas instituciones nuevas que se están creando, por ejemplo en Uruguay, que desde hace muy poquito un compañero, Carlos Saulet, asumió un papel muy importante desde la perspectiva de los trabajadores con la institucionalización de un Fondo Nacional para el Desarrollo que se va a dirigir fundamentalmente a las autogestionadas en la República Oriental del Uruguay, sino los ejemplos que siempre tenemos ahí a la mano para mostrar el horizonte de lo posible con respecto a esto son fundamentalmente Brasil y Ecuador. En el caso ecuatoriano, con una nueva ley una nueva constitución en el 2008 que reconoce el pluralismo económico, creó varias instituciones y a nivel financiero creó la Corporación Nacional de Finanzas Populares Solidarias, que lo que hace es organizar todo el sistema financiero en función de si se trata de la banca privada, la banca estatal, la banca popular o este sistema solidario.
Ahí se está haciendo desde Giovanni Cardoso una aplicación de un enfoque más general de economía mixta, reconociendo este otro subsistema que lo propone José Luis Corallo, y desde ahí es ir haciendo política con, por ejemplo, números que reconozcan esto, que vean que en un momento hicieron un diagnóstico que muchos de los ahorros que eran de las cooperativas, las propias cooperativas cuando tenían tantos excedentes, en lugar de volcarlo a la comunidad, terminaban depositando en la banca privada. O en, por ejemplo, cómo hacer para muchas de las remesas de los ecuatorianos que no pasen por entidades financieras capitalistas, sino que fueran a las estructuras financieras locales, dicen ellos, y de ahí a las cajas, a las cooperativas, a las comunidades directamente y con costos de estas transacciones mucho menores, que en lugar de quedar en los intermediarios, fueran más recursos que fueran a las poblaciones. Y en Brasil, mínimamente mencionar que, sobre todo a partir de la experiencia del Banco Palmas, existe toda una red brasilera de bancos comunitarios que no solo están centrados en instrumentos monetarios y financieros con la moneda, la divisa oficial, que es el real, sino que se animaron y cada uno fueron creando sus propias monedas, y en este momento son más de 120 bancos, cada uno con sus propias monedas, facilitando los intercambios y creando dinámicas súper interesantes. Y desde la SENAES, la Secretaría Nacional de Economía Solidaria, y hasta el propio Banco Central se está reconociendo y empujando este sistema, que es una experiencia muy interesante para nosotros. Muy bien, Álvaro. Yo diría que, como en cualquier otra actividad, el gobierno tendría la responsabilidad de regular, ¿no? Nosotros veíamos con buenos ojos la regulación cuando se empezó a implementar aquí en México. Lamentablemente, ¿en manos de quién está la regulación? Yo lo diría aquí, de gentes que no entienden lo que son las finanzas populares, ¿no? Y al no entenderlas, pues tratan de regularnos como si fuéramos igual que la banca tradicional, al grado de que en muchos momentos casi nos quitan autonomías. Como cooperativa, un principio es la autonomía, un principio universal y valioso para las cooperativas, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos cuestionan mucho. Las tasas de intereses que ustedes ofrecen a los ahorradores están muy por encima del mercado. Tienen que bajarlas, porque se necesita que ustedes se capitalicen. Capital, dinero, ¿no? Esa es la mentalidad de ellos. Y si no lo hacen, nosotros tenemos poder de veto. Fíjense, poder de veto. Entonces es casi quitarte la autonomía y decir, pues serás cooperativa, pero o te ajustas a lo que yo diga, y no es a los principios del cooperativismo, ¿no? O vamos a tomar medidas nosotros, ¿no? Entonces, sí es un gobierno que puede regular, pero que quienes estén ahí también sepan de finanzas populares, de finanzas solidarias, y las hagan suyas, porque de otra manera, en lugar de ayudar, estorbarían. Muy bien, les agradezco muchísimo a los dos. Quedan muchos temas por tratar, muchas preguntas que surgen, pero bueno, sabemos que justamente eso es algo muy bonito que dice: este tema está abierto, este tema está naciendo, está creciendo. Cada vez son más las personas, más las iniciativas, más creativas, más variadas. Entonces también queremos invitar a toda la audiencia a que se acerque a alguna experiencia de finanzas solidarias, de finanzas populares cerca de su localidad, y que empiece a proponer, a sugerir, a conocer. Todos tenemos para aportar en este tema, todos tenemos para crear. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Diálogos con la Realidad.